Cuando tú vayas a encontrar una vacante de empleo, siempre hay algo que debes tener en cuenta, aparte de la clear question, es la compatibilidad de tu perfil. Porque básicamente InfoJobs te va a decir es si tu perfil se ajusta a la vacante o no. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo. ¿Cómo lo puedes saber? Acá. Encuentras la vacante, hay algo que se llama ver compatibilidad y te va a decir el porcentaje. Si tu porcentaje es realmente muy bajo, si tu porcentaje es menor de un 70% o menor de un 60%, es mejor que no postules. Pero eso sí, no postules siempre y cuando analices bien los requisitos de la vacante. Necesitas identificar y necesitas saber exactamente que no te están descartando. mm, no porque no lo sepas, sino porque no lo dices. Hace poco, eso fue ayer, yo tuve una sesión con una persona que es arquitecto de base de datos y es uno de los perfiles que en España son prioridad, se busca muchísimo, pero mucho. Tienen excelentes oportunidades. No todos los perfiles, todas las carreras tienen las mismas oportunidades, pero resulta que hay una particularidad en su perfil. Y es que para el cargo del él es arquitecto de base de datos, pero en su cargo en donde se encuentra es arquitecto de sistema. Y aquí no se maneja arquitecto de sistema sino arquitecto de soluciones de base de datos en algunos casos. Pero también evaluando muy bien, nos dimos cuenta que hasta por sector le cambian los términos. Y si quería postular por una vacante de arquitecto de base de datos en el sector de consultoría, era diferente, pedían cosas diferentes que en el sector de banca y que también que en el sector en el sector internet. Entonces nos encontramos con un gran problema porque él tenía experiencia en los tres sectores, pero cada vez que analizábamos o comparábamos su CV con cada una de estas, veíamos cosas diferentes. Así que, ¿qué le recomendé yo? Que estudien muy bien los sectores. Esto fue algo que en un principio nos confundió mucho, pero después buscando más sectores, nos dimos cuenta de que era un patrón por sector, por sector. Entonces, la recomendación aquí era, identifica el mejor sector o el sector donde tú tendrías más oportunidades, ve cuáles son los términos, porque tú tienes ese conocimiento y es algo que comparé. Yo, por ejemplo, veía la plataforma, o sea, la persona tiene que tener experiencia con una plataforma tal, una plataforma o una herramienta tal. Él tenía esa experiencia, pero no lo decía en su currículum. Entonces también tenía que tener experiencia con estas responsabilidades. Tampoco lo tenía. Entonces su problema era que el porcentaje de compatibilidad era bajo, pero era porque no había dicho bien o no había escrito en su currículum lo que están pidiendo para el puesto. Así que mi recomendación aquí es lo siguiente: ve a la vacante de empleo, analiza lo que están pidiendo y haz una comparación con tu perfil o tu currículum. Si hay información que están pidiendo y tú no lo dices, pero tienes experiencia, añádelo lo suficiente hasta que este porcentaje sea lo suficientemente alto. Pero si te das cuenta de que aún así hay muchas cosas que están pidiendo y el porcentaje es bajo porque no las tiene, entonces busca otro puesto, busca otro cargo. Tu objetivo es otra cosa. Aquí tendrías que cambiar esto. Tendrías que buscar otro tipo de puesto en el mismo InfoJobs. Pero si te ocurre a ti de que buscas y buscas, haces unas comparaciones y ajustas tu currículum, pero aún así los porcentajes son muy bajos, entonces InfoJobs no es tu plataforma. ¿Cómo puedo saber yo que no es mi plataforma? Por lo siguiente. Ya, aquí acabo de explicar lo que es la compatibilidad. Por lo siguiente, no todos los perfiles tienen la misma cantidad de demanda. Hay profesiones con más demanda que otras. Es más, mientras más experiencia tú tienes, menos ofertas de trabajo hay. Y mientras más alta es la posición también, porque una organización tiene un solo director de recursos humanos, pero puede tener muchos analistas de recursos humanos. Como puede tener un director de operaciones, como puede tener uno solo, como puede tener un montón de operarios. Un montón, muchísimos, muchísimos. Entonces te das cuenta que mientras más alta es la posición, menos cargo, menos
ofertas hay. La empresa necesita contratar menos personas. Y esto es un gran problema para aquellos que tienen mucha experiencia, ya que primero hay menos ofertas y segundo es cómo las empresas lo contratan. En los portales de empleo, al menos desde InfoJobs, te vas a encontrar este tipo de cargos o vas a encontrar a cargos de alta demanda, muchos relacionados a enfermería, a medicina, bajo sus condiciones, por cierto, y también a ciertas ingenierías. Ya dije enfermería, pero hay otras profesiones que realmente no tanto. Si eres de este tipo de profesiones, vas a tener buenas demandas. Hay otras profesiones técnicas que tienen buena demanda, eso sí. Pero por lo demás, lo principal que piden es perfiles que van desde 1 año a 5 años de experiencia. Es más, aquí casualmente tiene 1 año. Es muy difícil que tú consigas vacantes de empleo para perfiles recién graduados o de nada de experiencia o en últimos momentos a la hora de graduarse. ¿Por qué? Porque las empresas no suelen usar mucho los portales de empleo para estos perfiles. Prefieren tener programas de práctica o de recién graduados para que tengan su línea de carrera, pero esto lo hacen internamente o a través de contacto directo con las universidades para que ciertas personas hagan práctica allí y hagan su carrera. Entonces, si no tienes esa experiencia, o estás a punto de graduarte y no ves carreras que están relacionadas a ti o este tipo de cargos relacionados contigo, entonces busca mejor estas alternativas. Hay otras empresas que no tienen ese tipo de programa. Además, hace un rato había mencionado de que al menos desde LinkedIn, eso lo vi, menos de un 2% de las empresas tienen un área de recursos humanos en España. Entonces, no todas las empresas tienen un área donde hagan una línea de carrera y ayuden a la gente desde recién graduados a ir creciendo dentro de su organización. Es más, hay un estudio de Infoempleo, sí, de ADECO. Eso fue hace unos 3 años, en donde ellos mencionaron que el 75% de las vacantes de empleo no se publican. Es decir, no lo vas a encontrar en InfoJobs. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque las empresas o tienen programas de inserción temprana para recién graduados y de líneas de carrera, pero lo hacen directamente con las instituciones o las universidades, o lo hacen a través de referidos, que es una principal razón. ¿Cómo funciona eso de referidos? Si la mayoría de las empresas no tienen área de recursos humanos, si quiere contratar un personal, sencillo, contactan con sus conocidos a ver si conocen a una tercera persona que se acaba de graduar o que tiene mucha experiencia para contratar. Y pasa muchísimo para los perfiles que tengan menos de 1 año o que tengan más de 5 años. Y te va a pasar que en la mayoría de las vacantes de empleo que te vas a encontrar desde InfoJobs cumplen con esas categorías. O están entre 1 a 5 años o no aparecen, a menos de que seas de una profesión de alta demanda. Es muy, 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 muy raro, muy raro. Entonces debes tener en cuenta aquí. Pero esto es otra temática que tiene muchos matices. Esto del mercado, esto se llama mercado oculto de trabajo. Es una lástima que no lo pueda abordar hoy, pero eso sí lo tengo, ese curso lo tengo muy bien desarrollado, hasta con las mejores herramientas para llegar a las empresas de forma directa, sin tener que pasar por un portal de empleo, sin tener que pasar por recursos humanos. Eso lo tengo muy bien explicado en mi curso de empleabilidad. Eso tiene más de 40 lecciones donde te explico 4 métodos, los 4 mejores métodos a la hora de buscar trabajo, junto con base de datos de empresas de acá en España, con base de datos de empresas de headhunting también, con las mejores formas de llegar directamente a los tomadores de decisión, para que no tengas que pasar por estas dificultades. Esto lo explico allí claramente. Ahora, te doy esa recomendación si te ocurre esto que está acá. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver si hay alguna pregunta en particular por aquí. Déjame ver cuánto voy. Llevo 50 minutos. Es un montón de tiempo. Vamos a ver porque quedan bastantes cosas. Creo que esta presentación la voy a tener que dividir en dos porque aún me falta cómo postular a vacantes de empleo y cómo ser visible.
y cómo construir parte por parte tu perfil. Creo que voy a tener que hacer una nueva presentación, pero con gusto lo desarrollo. Entonces, la compatibilidad te va a ayudar a hacer una comparación entre tu currículum con la vacante, siempre y cuando, algo que te recomiendo, que revises esta compatibilidad, porque si la compatibilidad es muy baja, es menos de un 60%, no postules o analiza. Cuando ves la descripción, cuando ves los conocimientos y tú dices, ah, mira, me están pidiendo Microsoft Office y marketing, pero eso me lo sé yo, pero aún así te dice que no lo tienes, entonces el problema es cómo redactaste tu currículum. Así que métete en tu currículum y haz una comparación. En el curso que tengo, te doy una herramienta que hace la comparación directa y te dice cuáles son las palabras que te hacen falta. Y también te explico cómo hacer esa especie de checklist para que tú construyas un currículum que es capaz de superar a cualquier portal, a cualquier plataforma que te descarta, cualquier filtro ATS. Y ahí te lo explico parte por parte cómo tú lo vas a poder analizar. Lo cierto es que después de que tú postules a la vacante de empleo van a mencionar lo que es la provincia. Esto es un elemento importante. Título, edad, aunque esto no debería, esto es algo que debería prohibirse en cualquier parte, porque es que muchos perfiles se descartan por la edad. Hay un estudio de creo que fue de Infoempleo, no, eso es de ADECO, que fue representada en un reporte que se llama Tu edad es un tesoro, en donde menciona que más del 60% de los CVs de personas que tienen más de 55 años son descartados de forma inmediata solo por la edad. Y esto es algo que debería descartarse.